Estamos juntos para realizar una nueva actividad. En nombre de Amigos por Israel, les agradezco profundamente que nos acompañen en esta acordada de reuniones que tenemos semanalmente y que creo que una es más interesante que la otra, y estamos en el buen camino. Hoy nos acompaña el doctor Efraim Sadov en un tema: reflexiones de un rabino laico humanista, los dilemas del pueblo judío, pasado, presente y futuro. El doctor Sadov es historiador y editor, rabino laico humanista, escritor, editor, redactor, traductor de numerosos libros y artículos académicos sobre temas de historia judía. Es investigador asociado en el Centro Spiegel del Instituto Finkler de Investigación del Holocausto de la Universidad de Bar-Ilan. Rabino secular humanista. Instituto Internacional de Judaísmo Secular Humanista, Tmurá, Israel. Miembro fundador de AMLAT, Asociación Israelí de Investigadores del Judaísmo Latinoamericano. Podría seguir nombrando cargos y cargos y cargos, pero el nombre del doctor Efraim Sadov lo dice todo. Quiero contarles que el doctor Sadov ha editado unos libros, les voy a decir cuáles son: Shoah, Enciclopedia del Holocausto; Dina Porat, con Manos Atadas, el liderazgo sionista y Holocausto; Yehuda Bauer, Reflexiones sobre el Holocausto; Enciclopedia de los guetos en el Holocausto; y Después de tanto de dolor y angustia, primeras cartas después de la liberación. Quien desea adquirir esos libros, a través del chat van a encontrar el mail del doctor Sadov y ustedes le pueden escribir ahí y combinar con él la compra y entrega de esos libros. El formato de la charla va a ser que el doctor Sadov comience disertando, ustedes van a ir escribiendo las preguntas por el chat y yo se las voy a ir reformulando al doctor Sadov. Así que bueno, empezamos. Doctor Sadov tiene la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros y poder compartir esta magnífica tarde. Muchas gracias, Simón, y muchas gracias a esta casa virtual por invitarme a esta charla, y muchas gracias a amigos que veo que se han convocado aquí para escuchar y después participar de un diálogo. Para tener una base conceptual en común en esta conversación, quiero comenzar con algunas definiciones que yo utilizo del tema al que nos vamos a referir. Judaísmo laico humanista considera que el judaísmo es una cultura y que la religión es solo una de sus expresiones. La definición de religión que ofrezco es un conjunto de creencias y prácticas que ponen en relación al hombre con la divinidad. La definición de cultura: modos de vida, conocimientos y desarrollo artístico, científico o económico de un pueblo o de una época. Hay quienes prefieren el término civilización, como el rabino Mordejai Kaplan, fundador del reconstruccionismo, y el distinguido sociólogo israelí Shmuel Noach Eisenstadt. El judaísmo laico considera que el ser humano es soberano sobre su vida y decide los principios que deben regir su vida, es decir, modela su cultura en forma consensual entre sus semejantes, descartando que hay una fuerza superior que regula el modo que debe comportarse, que dirige el rumbo de su vida y es la modeladora de su destino. No se acepta que haya una fuerza superior que puede decidir sobre el destino de las personas y por lo tanto se debe solicitar su benevolencia, rendirle pleitesía, considerarla soberana del universo, cumplir con sus mandatos para obtener a cambio el bien,
pedirle su gracia y tratar de modificar sus veredictos si son malos. El judaísmo laico es también humanista, porque considera que en el centro de la realidad está el ser humano y no una fuerza superior extrahumana o el Estado o mitos nacionales. Tampoco libros sagrados que siempre tienen razón, no tienen errores, no pueden equivocarse y todo lo que está ahí escrito es cierto y correcto. Y si contradicen la realidad que nosotros vemos, es porque no sabemos ver y no conocemos la verdadera interpretación de los hechos. Y esto se debe a que esta literatura sagrada es la verdadera expresión de la palabra de esta fuerza superior. La palabra clave de lo que estoy expresando es interpretación. La interpretación y la reinterpretación de los diferentes componentes que rigen la vida fue y es una constante en la vida y en la cultura nacional judía. La creación literaria fundacional de la cultura judía que conocemos hoy es el Mikra o Tanaj, y llamado en otras lenguas la Biblia. Es una compilación literaria de 24 libros que fueron seleccionados de una biblioteca más amplia que comenzó a redactarse aproximadamente en el siglo VI antes de la era cristiana y que incluía textos que existían tanto en el seno de las tribus israelitas como en otros pueblos que las circundaban. Esta compilación, que se estructuró alrededor del siglo III antes de la era cristiana, nos muestra los cambios culturales, legales y de culto que se registraron en las tribus israelitas, luego el pueblo de Israel y luego el pueblo judío, y refleja las costumbres y tradiciones vigentes en los últimos siglos antes de la conquista romana de Jerusalén, la destrucción del templo y el daño consecuente que sufrieron las estructuras políticas y sociales del pueblo judío hacia fines del siglo I de la era cristiana. La nueva realidad que tuvieron que enfrentar los líderes nacionales del pueblo, los llamamos Chazal, que es el acrónimo de los sabios de bendita memoria, Jajamenu Zichronam Libraja, presentaron diversos desafíos. Por un lado, la existencia de una pluralidad de grupos políticos que mantenían interpretaciones diversas de la cultura y sus cánones. Por el otro, tener que asegurar que el pueblo judío perdure. La forma que adoptaron para enfrentar estos desafíos fue la de reinterpretar o modificar las leyes acostumbradas y adecuarlas a la realidad que tenían que enfrentar. Entre otros cambios, tuvieron que desarrollar un culto que no se basara en el templo central, en Jerusalén, y los sacrificios de vegetales y animales que allí se realizaban. Fundamentalmente, determinaron que si bien es cierto que hay muchas formas de interpretar los textos sagrados compilados en los 5 libros de la Torá y en los otros 19 que habían sido declarados parte del canon literario, solo su interpretación, la de Chazal, era la verdadera, y todo el que presentaba una alternativa era considerado epicúreo, es decir, hereje. El epicurismo era una corriente filosófica de origen griego basada en principio y en los principios y las enseñanzas del filósofo epicúreo, atribuidos al filósofo Epicuro, muy difundida en la cuenca oriental del Mediterráneo entre el siglo IV antes de la era cristiana y hasta el siglo IV de la era cristiana, y aparentemente con muchos adeptos entre los judíos. Esta corriente filosófica planteaba que si bien es cierto
que los dioses habían creado el universo, no intervenían en el devenir de los hechos y no se inmiscuían en lo que ocurría a los humanos. En esta lucha por establecer que todo lo que ocurre es resultado de la voluntad de la fuerza superior, Chazal crearon la base de una orientación que justifica todo lo que ocurre en el mundo, incluyendo los hechos más terribles, y lo explica como resultado del deseo divino y del destino determinado por esta fuerza, aun cuando no es comprendido o aceptado por la mente humana. Desde entonces y hasta el presente, los seguidores del judaísmo rabínico, cuyas bases fueron establecidas por Chazal, tratan de encontrar explicaciones al destino del ser humano en los designios de la entidad divina superior, o como mínimo declaran que no comprenden su voluntad. Como simples ejemplos, quiero citar las dos explicaciones que se dan en las tres colecciones de libros clásicos judíos aceptadas después de la Biblia y que se desarrollaron entre los siglos II y V de la era cristiana. Me refiero a la Mishnah, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Una de ellas, racional como eran muchos de los rabinos de entonces, explica que no fue una decisión sensata enfrentar al poderoso imperio romano con sus legiones, con un pequeño ejército compuesto de campesinos aguerridos organizados en bandas que no estaban de acuerdo entre sí. La otra explicación plantea que la razón de la derrota fue el odio gratuito, lo que en hebreo se dice sinat hinam, y es decir, las luchas internas y la falta de armonía entre los judíos. Esta interpretación sugiere que si hubiese habido un acuerdo interno, Dios habría querido ejercer sus poderes y habría otorgado a los judíos la victoria. El historiador judío Yosef ben Matitiau, o Flavio Josefo, nos cuenta que la continuidad de la cultura judía se salvó gracias a uno de los rabinos racionales, Yohanan ben Zakkai, que logró abandonar a Jerusalén sitiada gracias a uno de los líderes de los combatientes extremistas que le permitió salir, se entregó a los romanos, logró salvar su vida y la de sus discípulos y establecer una continuidad en las academias de estudio. Este es solo un ejemplo de la tendencia a interpretar los hechos y también los textos bíblicos de modo que no contradigan en ningún modo los principios establecidos por Chazal, los rabinos fundadores, como dije, del judaísmo rabínico. Por ejemplo, en relación a los textos bíblicos, partían y parten de la premisa que todos fueron escritos con inspiración divina, por lo que no pueden considerarse simples creaciones literarias en los que podrían haber contradicciones, errores, injusticias, aberraciones, etc. La posición de explicar todo hecho que acontece como resultado de un designio determinado por la fuerza divina, de castigar o recompensar con el mismo el comportamiento de los seres humanos, sigue vigente también en nuestros días, en muchos de los círculos que siguen los preceptos de la halajá, la legislación rabínica. El ejemplo más emblemático es la explicación que dan algunos de estos círculos a la Shoah, el Holocausto. Uno de los líderes religiosos más famosos de las últimas décadas, el rabino Menachem Mendel Schneerson, séptimo rebbe de la dinastía de Lubavitch, explicó en una publicación realizada por la editorial de su corriente, Chabad, cuyo contenido está ratificado en una carta suya manuscrita, que cuando en un cuerpo hay algunos órganos enfermos, hay que extirparlos para salvar a todo el cuerpo. Estos órganos enfermos eran los judíos
que mantuvieron un comportamiento pecaminoso al no observar la halajá, al introducir reformas en los preceptos y en el culto, por desobedecer los designios divinos con el sionismo, etc. Hitler y su régimen eran en realidad el bisturí que Dios utilizó para realizar esta operación, cuya intención era la de salvar al pueblo judío o a los 2/3 que sobrevivieron la matanza. Los asesinos fueron simples instrumentos que respondieron a la decisión divina de extirpar sectores enfermos del cuerpo del pueblo. Ellos fueron un instrumento de esta fuerza superior para aplicar sus designios y que se cumpla su decisión sobre el destino establecido para estos millones de personas. El eje de estas afirmaciones y de muchas otras de su estilo es la atribución de catástrofes que afectan a la humanidad, a la decisión de fuerzas superiores cuyo objetivo es cambiar el comportamiento de los humanos y obligarlos a comportarse de acuerdo al deseo de estas fuerzas, tal como están atribuidas en los textos que se convirtieron en sagrados. Como dije antes, estaban sujetos a interpretación, pero la comprensión que no estaba de acuerdo con la de Hazal era considerada herejía o epicurismo. Esta actitud produjo a lo largo de la historia del pueblo judío conflictos entre el judaísmo rabínico y otros sectores del pueblo judío sobre la legitimidad de interpretar la cultura judía y la aceptación de la autoridad de Hazal. Por ejemplo, los judíos caraítas, que en el siglo VIII de la era cristiana decidieron rechazar la vigencia de la Mishnah y el Talmud y basaron sus leyes solo en las tradiciones bíblicas. Otro ejemplo es el de las comunidades judías de Etiopía, como Beta Israel, que basaban sus tradiciones y costumbres solo en las prescripciones bíblicas. Y en el momento de unirse al resto del pueblo judío, al hacer aliyá, al inmigrar a Israel, se vieron en la obligación de abandonar sus tradiciones y adoptar la halajá rabínica. Como simple ejemplo de los cambios que ejercieron Hazal en la legislación judía, puedo mencionar que la transmisión de la pertenencia al pueblo judío en estos dos sectores que se atenían a la tradición bíblica era por vía paterna, tal como estaba establecido en la época bíblica, y no por vía materna, como lo determinaron Hazal en la Mishnah en el siglo II de la era cristiana. En el Talmud y en los Midrashim, que son escritos rabínicos posteriores al Talmud, hay reflejos de debates en torno a este tema a lo largo de los siglos entre los diversos rabinos, entre diversos sabios, que algunos definían de acuerdo a la tradición anterior, no aceptaban los cambios de Hazal, y otros que aceptaban e imponían las decisiones de Hazal de hacerlo por vía matrilineal. También hubo desavenencias con individuos prominentes desde el punto de vista intelectual, que no aceptaban la idea que todos los hechos son resultado de la voluntad divina o que existe tal voluntad. Voy a mencionar dos ejemplos. Uno de ellos es de los que perduraron en las fuentes literarias rabínicas, en la Mishnah y el Talmud, a pesar de los expresos deseos por parte de la dirigencia rabínica de borrar los testimonios de su existencia. El más famoso de ellos en la literatura clásica, que se lo menciona en los libros del Talmud de Babilonia y de Jerusalén, es Rabbi Elisha ben Abuya, un prominente y reconocido sabio del grupo reconocido como Hazal.
en un momento de su vida, ante algunas calamidades de las que fue testigo, renegó de la creencia en una fuerza suprema que dirigía el mundo y de la creencia en la vida venidera después de la muerte. Es interesante mencionar que este es un aspecto de las enseñanzas de Epicuro, que no existe nada después de la muerte. En escritos existentes en ambas compilaciones literarias se plantean muchas explicaciones sobre su actitud, también las mágicas o las provenientes de circunstancias trascendentales. Por ejemplo, la muerte de un niño mientras estaba cumpliendo el precepto, la mitzvah, de Shiluach Haken, de espantar a un pájaro de su nido antes de tomar sus huevos o sus pichones, que está establecido en la Torah, en el libro de Dvarim, de Deuteronomio. Este hecho lo condujo a no creer más en la divina providencia. Pero todos se pusieron de acuerdo que había que desentenderse de él, de Rabbi Elisha ben Avuya, e imponerle el anatema, el jerem, al punto que evitaron mencionar su nombre en los escritos y comenzaron a llamarlo Ajer, el otro, o en los contados casos en que lo mencionaban por su nombre, omitían su título, rabino. Lo llamaban simplemente Elisha ben Avuya. El único que, de acuerdo a lo narrado, se opuso a desentenderse de él fue su alumno predilecto, Rabbi Meir, que también fue alumno de otro sabio muy reconocido, Rabbi Akiva. Rabbi Meir fue muy destacado por su sabiduría por sí mismo y por su posición de liderazgo. Entre las diferentes explicaciones a la actitud de Rabbi Elisha, tal vez por lo que mencioné antes, se decía que se convirtió en epicúreo. Dicho sea de paso, el término epicúreo, yo creo que en los únicos dos idiomas en los cuales se mantiene hasta el día de hoy su uso es en yiddish y en hebreo, apicoires o apicoros. Este es solo uno de los casos conocidos de judíos que por sostener una posición racionalista, no aceptar la idea de providencia por una fuerza superior y la necesidad de explicar y justificar siempre los hechos como si respondieran a sus designios, fueron apartados de la comunidad y sus escritos hechos de parecer. Hay otros más a lo largo de la historia, pero el caso que es aún más famoso que el de Elisha ben Avuya, y es muy famoso hasta nuestros días, es el del filósofo racionalista Baruch Benito o Bento Spinoza, que vivió en el siglo XVII. Él nació en Ámsterdam en una familia de judíos portugueses forzados a convertirse al cristianismo y que retornaron al judaísmo, para lo cual emigraron a Ámsterdam. Su visión racionalista de la realidad con una perspectiva lógica matemática y su erudición en estudios de la Biblia lo condujeron a comprender que esta compilación literaria era resultado de un trabajo de redacción realizado por seres humanos, con contradicciones y errores internos, y no una creación de fuente divina, y que la determinación de los judíos como pueblo elegido no era válida. Asimismo planteó que lo que se acostumbra a denominar como fuerza divina son en realidad las leyes de la naturaleza, que actúan con una lógica matemática que no responde a una voluntad superior, y que el ser humano no puede modificar ni influir sobre ellas, cumpliendo preceptos o pidiendo merced, ya que Dios es solo un concepto filosófico. Spinoza publicó sus ideas en su libro Tratado Teológico Político en forma anónima. De todos modos, sus principios
fueron conocidos por los líderes de la comunidad de Ámsterdam y el 27 de julio de 1656 le impusieron el anatema, el jerem, que prohibió a todo judío acercarse a él o mantener con él cualquier relación social. En recordación a Baruch Spinoza es que el judaísmo laico humanista estableció el 24 de noviembre, día de su nacimiento, como el día del pluralismo en el judaísmo. El judaísmo laico humanista considera a Rabbi Elisha ben Abuya como una de las primeras víctimas conocidas de la falta de respeto en las divergencias ideológicas respecto a la interpretación de la realidad. Y a Baruch Spinoza como uno de sus precursores ideológicos y filosóficos, maestro paradigmático de la necesidad de observar y evaluar la realidad con una perspectiva racional y científica. Spinoza es también altamente estimado por su declaración que los judíos son una entidad nacional que alguna vez obtendrá su reconocimiento como Estado político entre las naciones. La idea de imponer una sola idea y una interpretación única de la tradición cultural judía fue problemática a lo largo de la historia del pueblo judío y lo es también hoy. La perspectiva de la cultura judía que celebra la inclusión en una divergencia de ideas es la que evitará un desmembramiento en el pueblo judío. El lema que debe acompañarnos en la percepción del judaísmo en la primera mitad del siglo XXI es que debemos preocuparnos no por la uniformidad, sino por la unidad del pueblo judío. Simón. Muy bien. Tu charla fue muy clara y te voy a contar de que un poco rompe con todo lo que nosotros pensamos hasta ahora, por lo menos, de todos estos conceptos. Y quisiera hacerte una serie de preguntas. ¿Qué es para tu movimiento o tu corriente o como quieras llamar, qué es Dios? Yo no voy a hablar en nombre de mi corriente, porque entre los rabinos laicos humanistas hay algunos que creen en la existencia de un ser superior, trascendente, que lo llaman Dios. Yo voy a hablar en mi nombre. A mi modo de ver, Dios es un personaje dentro de la literatura bíblica que interactúa con los otros personajes de esta literatura. Quiere decir entonces de que de acuerdo a esta corriente, de acuerdo a vos, vos serías ateo. No de acuerdo a la corriente, yo personalmente sí soy ateo. ¿Y cómo se conjuga el término de ateo con Dios y con rabino? Porque, digamos, yo diría entonces de que el título de rabino debería ser cambiado por maestro, porque rabino creo que significa otra cosa. No, rabino significa exactamente eso, maestro. En la Mishnah hay una definición que dice Asele harav, hazte un rabino y un compañero de estudio. Hacerse un rabino significa hacerte de un maestro, estudia constantemente y define o encuentra un maestro. Y la idea de rabino en la tradición judía, en la cultura judía, es aquella persona que es un maestro y en definitiva es la persona que ayuda a los judíos a vivir el judaísmo como ellos quieren. Es decir, una comunidad que quiere de orientación Satmer,
por ejemplo, o ultraortodoxa, va a capacitar rabinos de acuerdo a su visión ideológica para que estos personajes o estos profesionales le ayuden a ellos a vivir su judaísmo igual como ellos, tal como ellos quieren. Una comunidad conservadora va a capacitar a sus rabinos de acuerdo a sus concepciones. Una de las razones por las cuales le exigen a un rabino conservador tener también un título académico, porque consideran que una comunidad judía conservadora necesita, además de alguien que conozca halajá, que tenga estudios académicos generales. Y la idea es que el público, el sector judío que no se comporta de acuerdo a la halajá, por lo tanto no es religioso y sí quiere vivir el judaísmo de acuerdo a su modo de ver, tiene a un rabino de acuerdo a su concepción que le ayuda a vivir su judaísmo como ellos creen. Entonces, ¿ateo o agnóstico? Son dos cosas distintas. Por eso mismo te pregunto. Mi maestro Yaakov Malkin, profesor Yaakov Malkin, decía, el agnóstico dice, yo no sé si Dios existe o si Dios no existe. Y el ateo dice, yo sé que Dios no existe. Son dos cosas distintas. Ok, entonces vos estás dentro del ateísmo, digamos. Y aún, Yo personalmente sí. No es algo... nosotros ya somos en Israel 48 rabinos laicos humanistas israelíes. En Estados Unidos hay dos centros, uno en Israel y otro en los Estados Unidos. Aquí somos 48 rabinos, gran parte de nosotros estamos agrupados en Merhav, en Moetzet Rabbanim Ajilonim de Israel, el Consejo de Rabinos Laicos israelíes, y no tenemos una verticalidad de conceptos que alguien de arriba baja instrucciones cómo se debe sentir, cómo se debe creer, cómo se debe pensar. Por eso, en líneas generales, lo que yo comenté recién es común a todos, pero en este tema de la creencia en Dios, que también habría que profundizar un poquito y ver cómo se define Dios. También dentro del judaísmo, a lo largo de la historia, desde la época bíblica, pasando por Maimónides hasta el presente, hay diversas definiciones de Dios, entonces habría que ver cuando alguien dice, ¿crees en Dios? Hay que responder como buen judío con otra pregunta y decir, ¿me podés definir Dios? ahora, de acuerdo a eso, cuando llega el momento de los Hagim, o cuando llega el momento yo supongo que deberán hacer tefilá, ustedes también. Y cuando hacen tefilá, ¿a quién le rezan? El tema es un poquito más complejo. No es cuestión, ya antes en mi exposición hice el planteo de que tefilá es pedir, agradecer, solicitar, dialogar con una entidad superior trascendental. De acuerdo a cómo lo definí, no hay lugar a tefilá. Es decir, el que quiere hacer tefilá, el que quiere rezar, puede encontrar su camino en grupos judíos que para ellos es acostumbrado y aceptable y la gente quiere hacer tefilá, quiere lehitpalel, quiere rezar. Pero el tema quizás, volviendo un poquito a tus preguntas sobre Dios, es irrelevante
en el comportamiento diario es irrelevante si uno cree en una entidad superior o no. Lo que determina a nuestro modo de ver es cómo nos comportamos. Cómo cada uno de los judíos o cómo cada una de las personas se comporta con los otros seres humanos, con sus semejantes. Y esta plataforma es la que a nosotros nos permite tener diálogos muy cercanos, muy amistosos, muy comprensivos mutuamente con muchos rabinos religiosos, también con rabinos ortodoxos de orientación, digamos, más liberal o progresiva, pero ellos se definen a sí mismos como ortodoxos. Y tenemos diálogos muy buenos porque lo que define, lo que determina en nuestro diálogo, lo que tiene que determinar a mi modo de ver en un marco judío es cómo nos comportamos a diario, cómo nos conducimos. Y las festividades son parte de eso. Se festejan las festividades cada uno de acuerdo a su modo de ver. Por ejemplo, un ejemplo típico es el de Pesaj, que a lo largo de los siglos, a lo largo de la tradición cultural judía, fue modificándose la forma, el formato de cómo se celebra desde la Biblia hasta el día de hoy, pasando por el hecho de que el Seder de Pesaj se formuló más o menos como lo conocemos hoy en el siglo VIII de la era cristiana o siglo IX de la era cristiana, pero fue modificándose y constantemente se sigue modificando. Y en el día de hoy también hay nuevas formas que formulan el Seder de Pesaj de modo tal que sea relevante, y quizás esa es la palabra clave, que sea relevante para las personas que participan del Seder de Pesaj y están sentados alrededor de la mesa para celebrar esta ceremonia. Efraín, de acuerdo a todo esto, entonces yo me obligo a hacerte una pregunta. ¿Qué es para vos el judaísmo y qué es la identidad judía? La identidad judía es el deseo de pertenecer a una comunidad judía y sentirse parte de la cultura judía y de la historia judía y de todos los componentes que la cultura lo hace y ser reconocido por otros judíos como judío. Esa es la identidad judía. ¿Qué es el judaísmo? Es una cultura nacional que, digamos, tiene sus raíces hace más o menos 3.000 años y que constantemente va evolucionando, constantemente. Y quizás una de las claves o de los secretos que la cultura judía sigue viva y activa hasta el día de hoy es que constantemente se va adecuando y va cambiando y se adecua a la realidad que los judíos tienen que enfrentar a diario. Digamos, ¿cuál es tu posición con respecto al sionismo? Mi posición respecto al sionismo es que es la reivindicación de los derechos nacionales del pueblo judío de tener un hogar nacional y que decidió por vías políticas el movimiento sionista fue una revolución laica humanista dentro del pueblo judío de conducir estos deseos de los judíos de tener un Estado propio y de lograrlo por medios políticos. Ok.
¿Qué opinás sobre el enfrentamiento entre ortodoxos y laicos en Israel? Eh, Hablando de, si te referís a ortodoxos, es muy difícil poner a todos en un mismo rubro. Por supuesto. Hay, no voy a decir infinitas, pero hay muchísimas orientaciones, muchísimas corrientes dentro de lo que se autodefinen o de afuera son definidos los judíos ortodoxos, que son los que tratan de cumplir la halajá de una manera, de acuerdo a una manera más tradicional. Y hay muchas formas de cumplir la halajá. Con parte de los ortodoxos, hay ortodoxos liberales, hay ortodoxos conservadores, hay ortodoxos antiliberales, hay de todo, que entre ellos tampoco se llevan bien, porque hay divergencias de opinión, por ejemplo, respecto al sionismo. Hay sectores muy importantes del judaísmo religioso ortodoxo que también adoptaron el sionismo. Hay amplios sectores del judaísmo ortodoxo que rechazan el sionismo. Hay en el medio otros sectores que ahí está, no, ni rechazan ni lo adoptan, están ahí en forma tibia de acuerdo a las circunstancias. Así que si tu pregunta tiene que ser cómo se lleva el judaísmo laico con el judaísmo religioso en Israel, depende con qué judaísmo religioso. Por ejemplo, la gran problemática que hay acá en Israel es la falta de separación entre religión y Estado. Es decir, que el Estado impone ciertos criterios religiosos ortodoxos a toda la población judía. No solamente laicos están en desacuerdo con esto. Hay importantes sectores religiosos ortodoxos que también están en desacuerdo con esto, que dicen que el Estado no tiene que inmiscuirse en las cosas de conciencia de sus ciudadanos, y la religión es algo de conciencia. Por ejemplo, el 65% de la población en Israel considera que deben haber casamientos civiles como hay en Argentina. En Israel no hay casamiento civil. Una persona que quiere casarse tiene que recurrir o al rabinato o a las iglesias cristianas o a los tribunales Shar'im. No hay casamiento civil. El que quiere hacer un casamiento civil, hoy en día se van a Chipre o se van a Praga u otros lugares. O decidir tener una unión de hecho y muchas veces realizar ceremonias con rabinos laicos humanistas o con rabinos reformistas o rabinos conservadores, que sus casamientos no son reconocidos por el Estado. Efraín, volviendo al tema del judaísmo en sí, ¿qué es lo que nos convierte en parte del pueblo judío y qué es lo que tenemos en común que nos hace un pueblo? Yo creo que de la exposición que hice ahora, para ser más exacto, yo en lugar de decir el judaísmo en sí, yo diría las corrientes del judaísmo o los judaísmos. ¿Qué es lo que nos hace un pueblo? El deseo de querer ser un pueblo. La decisión de aceptar que somos un pueblo y aceptar de que hay divergencias de opiniones y divergencias de interpretación y diversas formas de comportarse como judío en la vida.
esa unión es justamente fue la última frase mía. El buscar no la uniformidad, porque tratar de conseguir una uniformidad, eso va a romper la unidad. Pensar en una unidad, y esa unidad se logra aceptando un pluralismo en interpretaciones y en visiones de la cultura judía. ¿Y qué podríamos decir o cuál es tu pensamiento de los desafíos que emprende o digamos que enfrenta el pueblo judío en las próximas décadas, tomando en cuenta este enfrentamiento entre ortodoxos y laicos? ¿Cuál es el futuro? Yo creo que el enfrentamiento que vos decís entre ortodoxos y laicos, o entre religiosos y laicos, porque también hay enfrentamientos cuando hablamos de religiosos, no son solamente ortodoxos, también el movimiento masortí, el movimiento conservador, también el movimiento reformista, son religiosos. Yo creo que el futuro tiene que ser justamente negar tu pregunta, es decir, no hay enfrentamiento, el respeto mutuo. Yo personalmente respeto a todo judío en su forma de interpretar el judaísmo. Yo no pienso que todos los judíos tienen que comportarse como yo no soy proselitista ni muchísimo menos. Mi aspiración es poder ayudar a los que piensan como yo a ser judíos como ellos quieren, sin tener que aceptar que se les imponga algo en contra de su visión de mundo. Pero lo ideal para mí sería que se logre un acuerdo que, si nosotros queremos seguir manteniéndonos unidos, y no como ocurrió con los caraítas, si queremos seguir manteniéndonos unidos como pueblo, lo que ya existe en importantes sectores del pueblo judío, religiosos y no religiosos, que observan la halajá de una u otra manera, o laicos, que somos los que no observamos la halajá, no la tomamos como marco de referencia. Todo el resto de las corrientes toman la halajá de una u otra manera como marco de referencia. También los reformistas toman la halajá como marco de referencia, también los conservadores y los así llamados ortodoxos, que los ortodoxos surgieron como el concepto ortodoxia surgió como respuesta a la reforma. Que poder aceptar que hay un judío, que ser judío de acuerdo a lo que el otro quiere es legítimo y respetarlo. Para mí, toda visión del judaísmo es legítima con una sola condición: que esa visión respete el derecho de otras visiones de interpretar el judaísmo como ellos quieren. Recién te hice una pregunta hacia el futuro y quiero, para poder entender, hacerte una pregunta hacia el pasado. ¿Qué es lo que nos mantuvo unidos como judíos a través de los siglos a pesar de las persecuciones? ¿Hay un solo pueblo judío? Yo te respondí eso, lo que te dije en el presente, eso va para el pasado. El deseo de querer ser judíos, la decisión de las personas de querer seguir perteneciendo al pueblo judío. Más allá, está bien, tenemos la definición de Jean-Paul Sartre, que a mí no me gusta, pero funciona en muchos casos. A mí no me gusta porque pone el hecho de ser judío en el medio no judío, que de acuerdo a Jean-Paul Sartre, judío es aquel que su entorno no judío lo señala como judío. A mí no me gusta esa definición, pero funciona.
Es decir, no quiero llevarlo al extremo, pero hubo muchas personas durante la Shoah que no se veían a sí mismos como judíos, pero el entorno los definió como judíos y sufrieron lo que sufrieron todos los judíos. Yo creo que tanto para el presente, para el futuro, es válido lo que pasó en el pasado. El elemento más importante para la preservación, para la existencia del pueblo judío, es el deseo de los judíos de seguir perteneciendo a un pueblo con una cultura determinada. En mi visión sionista, que vean el Estado de Israel como una casa cultural, una casa, su hogar tradicional, nacional, cultural, independientemente del lugar donde deciden vivir. El que quiere venir, yo considero que hay que seguir manteniendo la ley del retorno y dejar siempre las puertas abiertas a todo judío que de buena fe quiere venir a vivir a Israel y recibir su ciudadanía. Para mí esa es la característica que nos sigue uniendo como judíos. Efraín, tengo muchísimas preguntas para vos y voy a tratar de unificarlas porque no podría hacerlas todas. Me preguntan sobre tu opinión sobre Kashrut, sobre Mashiach, sobre asimilación, sobre casamientos mixtos. El Mashiach, la respuesta, yo creo que es la más tradicional y la más adecuada, es la aspiración a lograr en nuestra vida una armonía entre los seres humanos. Hay corrientes que indican a una persona determinada que él fue el Mashiach, etcétera, pero no quiero entrar en discusión con ellos. Son una minoría dentro del pueblo judío. Yo creo que puede haber acuerdo con casi todos los judíos, de casi todas las corrientes ideológicas o de su relación con la halajá, que el Mashiach no es una persona que va a traer una situación determinada, que va a venir sobre un burro blanco o va a llevar, o es el burro que lo lleva un hombre sobre sus espaldas. El concepto de Mesías es el concepto de una era a la cual nosotros aspiramos y nunca vamos a llegar a ella, porque cuando lleguemos a una armonía siempre va a haber lugar a aspirar a mejor. Es una ideología que nos lleva a creer de que los seres humanos podemos ser mejores y podemos lograr un entendimiento entre nosotros. Un entendimiento con palabras y no con armas. Recuérdame que... Kashrut y asimilación. Kashrut es parte de la halajá. Aquel que considera que quiere cumplir la halajá de acuerdo a una u otra interpretación, está en su deseo hacerlo y es libre de hacerlo. Aquel que no acepta la autoridad de la halajá, la kashrut está dentro de eso. No se acepta. No tiene sentido empezar a ver cuáles son las raíces de la kashrut, si es así o no es así. Yo creo que es irrelevante. Es parte de la forma de vida que ofrece o que sugiere o que impone o que plantea la halajá a los judíos, y está en los judíos aceptarla o no aceptarla. El que quiere ser judío de acuerdo a la halajá
la acepta. El que no le interesa la halajá, no es relevante para él. El asunto de asimilación, hoy en día, yo creo que inclusive yo diría que es una situación feliz en la cual el judío que quiere dejar de ser judío puede hacerlo. Nadie, en Argentina yo creo que no hay ningún problema, o en casi ningún lugar del mundo, no hay ningún problema del que quiere dejar de pertenecer a una institución judía, el que no quiere educar a sus hijos como judíos, el que no hay ningún problema y puede asimilarse. Asimilación es un deseo personal. Respecto a casamientos mixtos, ahora voy a hacer un comentario. Tengo un video que yo grabé en nuestro sitio y ahora voy a comentarlo del sitio de Judaísmo Laico. Yo creo que en casamientos mixtos, personalmente, yo preferiría que un judío se case con un judío, porque me parece que tiene mayor, sí, ahí apareció en el chat la página judaismolaico.com y hatunahilonit.co.il. En la primera van a poder encontrar un lugar donde yo explico más ampliamente el tema de casamientos mixtos. Pero hoy en día, debido a esta maravillosa situación en la cual quizás cada vez menos, pero de todos modos hay aceptación de los judíos en las sociedades en las cuales vivimos, es casi inevitable el tema de casamientos exogámicos, casamientos entre judíos y no judíos. Y entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿qué actitud toman los marcos comunitarios o qué actitud toma el pueblo judío frente a esta circunstancia que se demostró que es inevitable? Y a mi modo de ver, es decir, estadísticamente hay un porcentaje muy alto de casamientos exogámicos, de acuerdo a investigaciones. Las investigaciones que yo conozco son de Estados Unidos. Un 35% de los casamientos exogámicos se van con la parte no judía, un 35% se van con la parte judía y un 30% deciden sobre la marcha. A mi modo de ver, el pueblo judío lo que debe hacer es, a aquellos que quieren incorporarse o seguir perteneciendo a un núcleo judío, es aceptarlos con los brazos abiertos y que se incorporen y que los hijos sean aceptados como judíos. Efraín, aquí me preguntan cómo ve el humanismo judío, laico judío, las aspiraciones de los palestinos respecto de Israel. En forma oficial, este es un tema que en Israel, dado que es un asunto de discusión política, tratamos de no llegar a definiciones claras. De todos modos, está claro que como concepto humanista, el ser humano está en el centro y la idea es lograr el bienestar del ser humano. Y por supuesto que para nosotros los palestinos son seres humanos iguales que nosotros. La situación en la cual nosotros, el Estado de Israel, los tiene bajo una conquista militar, bajo una opresión militar, no es bueno. No solo que no es bueno para los palestinos, no es bueno tampoco para nosotros. No solo que perjudica
a otros seres humanos que son nuestros vecinos, sino también perjudica a nuestro Estado y sus características y a las nuevas generaciones que tienen esa vivencia de conquistador ante población civil, e influye sobre su carácter, para mal. En forma general, yo personalmente y nuestra organización somos parte del movimiento de rabinos por los derechos humanos. Te doy un ejemplo. Nosotros participamos hace 2 semanas, la Organización de Rabinos por los Derechos Humanos acompaña a los palestinos cuando van a, no sé cómo se dice en castellano, a colectar las aceitunas de los olivos. Cosechar. Bueno, cosechar. A cosechar las aceitunas y los vamos y los acompañamos porque vienen personas de los judíos de los asentamientos y los atacan para impedirles que cosechen las aceitunas, les cortan las ramas de los olivos y les queman los olivos para perjudicarlos y para hacerles la vida más imposible y que se vayan del lugar. Ese es un ejemplo que seguramente puede, en hechos, y no solo en declaraciones, en hechos pueden reflejar muy bien qué es lo que nosotros pensamos. Nuestra orientación es una orientación liberal humanista, también para los refugiados africanos que vinieron a Israel. Podemos decir, Efraín, de que este movimiento se relaciona con la Escalá, con el iluminismo. Y sí, son nuestras raíces, por supuesto. La Escalá, el iluminismo, fue también la raíz del sionismo, por supuesto. Las preguntas son muy salteadas y a lo mejor no están conexas, pero quiero tratar de hacerlas todas las que podamos. Me preguntan cuál es la posición de ustedes con respecto al Shabbat y a las leyes del Shabbat. Mientras estabas hablando, se me fue el ojo a una de las preguntas en el chat. ¿Ya se te olvidó todos los ataques palestinos y túneles para destruir Israel? No, no se nos olvidó. No se nos olvidó, estamos en guerra. Es una situación muy desagradable. Somos muy conscientes que gran parte de los palestinos no nos quieren a nosotros aquí. Y también somos muy conscientes que nosotros hacemos mucho para exacerbar el odio que los palestinos tienen hacia nosotros. No se nos olvidaron las guerras, no se nos olvidaron las intifadas, no se nos olvidaron los ómnibus que explotaban en las calles durante el proceso de paz, para nada. Lo tenemos muy presente y no vivimos en otro planeta. El asunto es que una situación en la cual no hay ninguna conversación, no hay ninguna intención de llegar a algún acuerdo, tampoco ayuda. Ahora sí, tu pregunta. Sí, lo que te preguntaba es si podías definir exactamente el judaísmo humanista. No, vos dijiste algo de Shabbat. Bueno, eso era, sí, sí. Sí, también, es decir, también celebramos el Shabbat, por supuesto, es decir, el Kabbalat Shabbat. Se hace un Kabbalat Shabbat no con rezos, pero con canciones, con lecturas, con jalá, un hombre o una mujer o un hombre prenden velas, no necesariamente a una hora determinada, se hacen encuentros el viernes a la noche o el Shabbat. El Shabbat es un día de placer, es un día de goce, es un día de descanso. Si para alguien, por ejemplo para mí, en Shabbat
ir al cine me da placer, o mirar un programa, o encontrarme con amigos y viajar en coche para encontrarme con amigos en Shabbat, eso me da satisfacción. Es algo muy legítimo hacerlo en Shabbat. Es una manera de celebrar el Shabbat, ¿sí? ¿Podría definirnos entonces qué es el humanismo? O sea, ¿qué es el judaísmo humanista? Eh, empecé, empecé con eso. Eh, el, Me trae una digamos, pregunta. en una frase vamos a citar a nuestro conocido, para nosotros muy famoso, miembro de Hazal, el rabino, Hillel Hazaken, Hillel el anciano, que cuentan en el Talmud una anécdota que vino hacia Hillel y Shammai. En la época del Talmud había parejas de rabinos que o que iban juntos o que se agarraban a las piñas juntos. En este caso no se llevaban bien juntos. Alguien que quiere convertirse se acerca a Shammai y le dice: Rabino, enséñame el judaísmo mientras estoy parado sobre un pie. Y entonces Shammai, que era un albañil, entre paréntesis, un ejemplo de que en aquel entonces los rabinos también trabajaban, agarra una de las herramientas y se la tira por la cabeza. Va a lo de Hillel, que también estaba trabajando, y le dice: Rabino, enséñame lo que es el judaísmo mientras estoy parado sobre un pie. Y le dice: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. El resto puedes ir y aprenderlo por tu cuenta. En definitiva, si busco una frase o un lema básico del judaísmo, yo creo que del judaísmo en general, también nuestra visión del judaísmo es esa. Entonces, ¿hay personas que no son humanistas? Por supuesto. ¿Cómo que no entiendo la pregunta? Claro, si vos me decís de que me acabás de explicar lo que es el judaísmo humanista, pregunto, digamos, ¿hay personas que no son, digamos, dentro de tu corriente que pueden llegar a ser no humanistas? ¿Me podés dar Sí, un no sé, ejemplo? no dentro de mi corriente, porque nosotros somos judaísmo laico humanista y no Ok, salteamos ninguna de las tres palabras. Pero hay judaísmos laicos que ponen al Estado en el centro de la vida y todo debe hacerse en función del Estado y no en función de los seres humanos, y que los seres humanos deben sacrificarse por el Estado. Conocemos de mediados del siglo XX orientaciones similares. Y son judíos. O que le ponen en el centro la existencia o la idea de un ser superior. No son humanistas. Es, por definición. Efraín, te voy a hacer la última pregunta. ¿Cuál es el mensaje que la cultura y la historia judía dejan al mundo? Yo creo que el mensaje que deberíamos transmitir y que ciertos sectores del judaísmo lo estuvieron transmitiendo a lo largo de la historia, no todos, inclusive no en el presente. Yo creo que el mensaje que se debe transmitir es que hay que ayudar a la convivencia, hay que promover la convivencia entre las culturas, primero dentro del pueblo judío.
de no hacer a los otros lo que uno no quiere que le hagan a uno. Y voy a dar un ejemplo concreto. Eso es algo que yo dije también en un encuentro que hicimos de rabinos por los derechos humanos, en protesta por los intentos de expulsar de Israel a los refugiados africanos que llegaron, que la experiencia que nosotros tuvimos y tenemos como refugiados, felizmente no tenemos, pero que tuvimos como refugiados en muchísimos lugares del mundo, incluyendo la experiencia, y eso también lo digo como investigador del tema de América Latina y la Shoah, la experiencia que nosotros tuvimos al querer, cuando el pueblo judío durante los años 30 buscaba algún refugio y que les decían, no, sí, somos muy empáticos con ustedes y su sufrimiento, pero en nuestro país no podemos porque hay desocupación y no hay lugar y ustedes son una raza inferior y van a ser como un cáncer en nuestro país, etcétera, 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 que son muchos de los fundamentos que se utilizan hoy en día desde ciertos lugares del gobierno de Israel. Eso va en contra de la dignidad, eso va en contra de la moral judía. El rechazarlos, el olvidarnos lo que dice en el Seder de Pesaj. Cada uno debe sentirse como si él mismo hubiese salido de Egipto. Y no olvidarnos de cuando nosotros fuimos esclavos o siervos o oprimidos o perseguidos. Y tratar de promover la lucha contra la persecución, contra los genocidios, contra el maltrato a diversos sectores de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Efraín. La verdad que pido disculpa a algunas preguntas que no pude realizar porque es infinita. Traté de resumirla lo máximo posible. Te agradecemos mucho toda tu ponencia. Como en todas las cosas, hay quienes están a favor de lo que vos pensás, otros en contra, pero bueno, existe la pluralidad y el derecho a pensar cada uno lo que quiere y actuar en la vida y sentir su judaísmo de la forma en que quiere. Uno podrá hacerlo Pero no ortodoxo. solamente eso, no solamente tiene el derecho uno de pensar como uno quiere, sino tiene el deber de respetar al que piensa distinto. Eso de hecho, por supuesto, por supuesto. Uno de los mandamientos dice, respetarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, es Ok, no que, es exactamente eso, es el versículo que dice, sí, sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ok, ok. Digamos, la idea la captaste perfectamente bien. Así que, bueno, si querés cerrar, te dejo que cierres el acto y agradecerte infinitamente toda esta charla que nos diste, que para muchos habrá aclarado una visión diferente de ver el judaísmo de la que la mayoría estamos acostumbrados. Quiero decir dos cosas. Primero, yo lo dije, pero quiero repetirlo. Yo no quiero convencer a nadie sobre mi modo de ver el judaísmo. Lo que yo quiero es ofrecer a aquellos que ven el judaísmo al igual que yo, poder tener un diálogo. Nosotros los rabinos laicos no somos autoridad, sino somos fuente de inspiración. Así nos consideramos. Poder tener un diálogo y poder ayudar
a aquellos que piensan como nosotros, que perciben como nosotros el judaísmo, ayudarles a que puedan cumplir, a que puedan vivir activamente lo que ellos quieran del judaísmo en esta perspectiva. Es por eso que nosotros, el rabino Andy Faur y yo, hicimos el sitio de judaísmo laico, que su segundo título es, quizás antes decíamos que es un título profético porque lo determinamos hace 5 años y en estos momentos, en este mismo momento estamos poniendo esto en práctica. El segundo título es Comunidad Virtual Humanista. Y todos ustedes, todos nosotros somos una comunidad virtual en este momento. En ese sitio, Judaísmo Laico, Comunidad Virtual Humanista, el que quiera leer más sobre lo que nosotros hacemos, sobre nuestra visión de la cultura judía, tenemos también como parte hay centenas de artículos, como parte de eso tenemos también un canal en YouTube con muchas decenas de conferencias, con muchas decenas de sketches. Hay un programa de Israel que lo traducimos al castellano. Todo el material está en castellano. Tenemos un canal de blogs y una página en Facebook. Y además, debajo del sitio Judaísmo Laico van a encontrar otro que dice Hatunah Hilonit. Ese es mi sitio personal. Y ahí explico cosas que no preguntaron ustedes, pero puede surgir el interés en qué pasa con ceremonias judías laicas humanistas. ¿Cómo se celebra un casamiento? ¿Cómo se celebra un bar mitzvah? ¿Cómo se celebra un nacimiento? ¿Cómo se acompaña, cómo se ayuda a los familiares de alguien que fallece a enfrentar y a vivir y a conciliarse con la pérdida de un ser querido? Tenemos tiempo para escucharte y que nos expliques eso de las ceremonias, ¿eh? Estén ustedes. Por favor, son pocas las oportunidades que vamos a tener de volver a tenerte. Entonces te tenemos que pedir que lo hagas, por favor. Ok, que esto no venga, es decir, espero con esto desarrollarles el apetito para ingresar al sitio, porque ahí van a encontrar mucha explicación con fotografías, con fundamentos, etcétera, etcétera. Pero el principio de las ceremonias judías, laicas, humanistas, es que el sujeto de la ceremonia está en el centro de la ceremonia. Es decir, lo más fácil para decirlo, en un casamiento, la pareja que se casa está en el centro de la ceremonia y todas las bendiciones están dirigidas a la pareja. Y, de acuerdo a lo que dije antes, no a Dios. Digamos, las bendiciones, todas las cosas que se dicen están expresadas hacia la pareja y ponen en el centro a la pareja. Y la ceremonia debe reflejar los sentimientos y los afectos y la ideología de quienes son sujetos de esta ceremonia. Y por lo tanto, una pareja que se casa es partícipe junto con el rabino o la rabina. Sobre eso no me preguntaste, la mitad de nuestros rabinos son mujeres. La directora de nuestro instituto es una rabina mujer. La pareja son partícipes en la formulación
de la ceremonia. ¿Cómo es la ceremonia? ¿Cómo tiene que ser la ceremonia? De modo tal que las ceremonias siempre sean relevantes a los sujetos para los cuales se hace, a quienes son sujetos de la ceremonia, para quienes se hace esta ceremonia. No puede existir en nuestros casos que se haga una ceremonia en la cual el chico del bar mitzvah, la nena o el nene que recién nacieron, no entienden mucho, pero el chico del bar mitzvah o la chica del bat mitzvah o la pareja que se casa, que no entiendan qué es lo que ocurre en la ceremonia. Y que tampoco el público entienda. Es decir, es algo que es algo nuestro, es algo que lo construimos nosotros. Si quieren más información, y respecto a una levaya, a un entierro, si hay entierro o ceremonia, si es que hay incineración del cuerpo, que sea algo que refleje los sentimientos, realmente los sentimientos de las personas que están alrededor. No viene en lugar de nada. Alguien que prefiere otra clase de ceremonia, nosotros no venimos a quitarle su ceremonia, pero aquellas personas que las ceremonias religiosas no les dicen nada, no entienden para nada lo que ocurre, es lamentable que en uno de los eventos más importantes en la vida, que es el casamiento, la pareja está ahí parada y no entiende lo que pasa, no entiende lo que se dice, y tiene que hacer cosas que no van de acuerdo a lo que ellos creen. Por lo tanto, esa es la característica de las ceremonias judías laicas humanistas. Y nuevamente, el que quiere leer, saber más, lo invito a que entre al sitio Hatunah Hilonit. Efraín, como dicen en la cancha, una más y no jorobamos más. Me preguntan sobre dos temas y ahí sí terminamos la charla. Brit Milá y incineración. Incineración está de acuerdo a la decisión de cada uno. En los últimos siglos hay oposición dentro del pueblo judío para eso, pero en la época del Segundo Templo la tradición era, y los que visitaron a veces en Israel, hay cuevas funerarias, se colocaban los cuerpos en algunos nichos y después de un año o del tiempo necesario que quedaban solo los huesos, se juntaban los huesos y se ponían en una cajita o se quemaban. Es decir, eso también existía entonces. Hoy en día es una decisión personal de cada uno y nosotros respetamos el deseo de cada uno de decidir si quiere que se le haga un entierro en tierra, qué ceremonia se hace, o si quiere que se queme su cuerpo y ocupar menos lugar en nuestro planeta tan castigado. Respecto al Brit Milá, el principio, el fundamento es que los padres son los que deciden. Y la idea es, muchas veces vienen padres o abuelos y que dicen, bueno, ¿cómo nosotros vamos a decidir hacer el Brit Milá al chico que él decida solo? O se puede decir, ¿cómo nosotros vamos a decidir? Esa es la contrapregunta, ¿cómo vamos a decidir a no hacer el Brit Milá? Y la pregunta que yo siempre tengo es, ¿vos le preguntaste antes de concebirlo? También esa fue una decisión. Es deber de los padres decidir respecto a sus hijos
hasta una edad determinada, y cada vez menos. Y los padres deben evaluar los diversos aspectos de si realizar Brit, de si realizar Milá, si realizar circuncisión o no. Y nosotros respetamos y aceptamos cualquier decisión. Y para aquellos que decidieron no circuncidar a su hijo varón, y es un hecho de que la circuncisión no decide sobre la identidad judía de un chico. Conozco incircuncisos que son muy judíos, se identifican como judíos, son parte del pueblo judío, así que me parece que en eso no es relevante. Pero aquel que sí recomendamos, sí sugerimos, sí ofrecemos realizar una ceremonia que la llamamos Brit Milim. Brit en hebreo es pacto, Milá es circuncisión. Entonces, en lugar de Brit Milá, pacto de la circuncisión, pacto de palabras. El pacto no se corta nada, no se saca una gota de sangre de nada, sino es un pacto hablado, de acuerdo a la decisión de los padres. Bueno, muchísimas gracias, Efraín, por tenerte entre nosotros. Toda Rabá, que esto fue muy esclarecedor, es una postura diferente y bueno, como vos mismo dijiste, esto es para que cada uno piense, analice y tome y elija, y tenemos la libertad y el libre albedrío de elegir cuál es el camino que cada uno quiere tomar y de qué forma. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre Muchas de... gracias por invitarme. Y si alguna vez quieren una charla sobre otro tema, sobre Shoah o cosas por el estilo, o también sobre algún tema específico de judaísmo, con mucho gusto. Con mucho gusto lo vamos a tener en cuenta para el próximo año. Muchísimas gracias. Quiero, en nombre de Amigos por Israel, agradecerle al profesor Efraín Sadov y quiero invitarlos a todos para el próximo sábado a las 18 horas, que vamos a tener una charla del licenciado Rodrigo Reynoso sobre esperanza o deseo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre esperanza o deseo de acuerdo a los momentos de pandemia que estamos viviendo todos? Así que muchísimas gracias, que tengan una buena semana y los esperamos el sábado a las 18 horas. Gracias, profesor. Shalom, buenas noches. Shalom, Beleitraot.